Por lo tanto, con un solo prompt en Cloud, hemos creado un simulador de inversiones con interés compuesto frente a la tasa inflacionaria. Quédate hasta el final del video porque aprenderás a crear un simulador de inversiones personales a largo plazo. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Para realizar el cálculo del interés compuesto y la tasa de inflación, es preponderante crear una cuenta en Cloud y nos vamos a dirigir aquí en nueva conversación. Y aquí en esta parte le vamos a copiar el siguiente prompt, que lo tenemos aquí. Por supuesto, este prompt también lo voy a compartir en Telegram con todos ustedes. Hacemos clic en copiar y le pegamos aquí como nueva conversación. No olvidemos que aquí debe estar detallado lo que es Sonnet 5 en lo que se refiere del tipo de inteligencia artificial que vamos a utilizar. Y luego de ello hacemos un enviar mensaje o hacemos un enter. Y por supuesto Cloud en este caso ya nos otorgará una respuesta para el simulador de inversiones que hemos realizado. Y por supuesto ya hemos creado nuestro simulador de inversión y vemos aquí en la parte derecha, vemos que tenemos los casilleros de capital inicial, de la tasa de interés anual, del plazo en años, capitalización un año y de la tasa de inflación, que en este caso sería del 1.5% en promedio anual. Entonces la línea blanca se observa la evolución del tiempo de la inversión sin tasa de inflación, mientras que la línea rosada se observa con la inflación. Por lo tanto, la inversión sin tasa inflacionaria, que en este caso vendría a ser más alta que la inversión que vendría a ser con inflación en este caso, ¿no es cierto? Además de eso, nosotros podemos descargar este documento. Le vamos a hacer clic en descargar. Y luego de ello nos vamos a ubicar aquí en la carpeta de descargas. Y por supuesto, en esta parte hemos descargado un archivo HTML. Y en este de aquí, por supuesto, lo vamos a abrir en cualquier navegador. Así que simplemente hacemos clic en abrir y vemos que ya tenemos un archivo que nos ha creado Cloud. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, subimos nuestra tasa de inflación anual, por ejemplo, lo subimos a un 9%, vemos que nuestra inversión con inflación lamentablemente viene a ser una tendencia lateral de forma horizontal paralela al eje de las X. ¿Por qué? Porque lamentablemente la inflación cada vez es más alta. Sin embargo, si por ejemplo nosotros disminuimos la inflación, por ejemplo, por decirlo así, a un 1.1%, vemos que mantiene una cierta tendencia alcista en comparación con nuestros valores de inversión que no tienen inflación, que viene a ser la línea blanca. Ahora, ¿qué pasaría si nuestra tasa de interés anual, que es del 10%, por algún motivo se reduce al 3%? De alguna forma vendría a ser una línea recta en comparación con nuestras inversiones que tienen inflación, que viene a ser la línea rosada. Ahora, ¿qué pasaría si por algún motivo nuestra tasa de interés anual sube al 15%, pues 15.8%? ¿Qué sucede aquí? Por supuesto, la línea, en este caso, vendría a ser la línea sin inflación, se enmarca hacia una tendencia exponencial. En otras palabras, mientras más alta sea la tasa de interés anual del interés compuesto, se enmarcaría hacia una tendencia exponencial en las inversiones a largo plazo que nosotros hemos realizado. Mil gracias por llegar hasta el final, pero si deseas aprender sobre cómo convertir una imagen a Excel con Cloud, haz clic en el siguiente video. No olvides darle un like, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!